Roberto Marcarián, que ahora sí ya está con nosotros, acaba de publicar el libro que mostrábamos. Felicitaciones, lo trajo él Roberto, también. por el libro. Felicitaciones. La dimensión humana de la matemática, que básicamente lo que allí se plantea, lo estuvimos mirando, es justamente sacar, hablando en criollo, como el cuco de la matemática y entender que es una creación humana y no algo que vino dado, ¿verdad? Sí, tal cual. La verdad es que la gente piensa que la matemática es una cosa que se creó en algún momento, que capaz que la hicieron los hombres, los seres humanos, y resulta que sí, que es tan cosa hecha por los seres humanos como la teoría de la relatividad, Claro. el poema de Homero y Vargas Llosa. Son todos objetos que el desarrollo de los seres humanos y su capacidad de comprender el mundo e interpretarlo para su beneficio, la matemática es igual, es una ciencia más abstracta, considerada más difícil. Ahora podemos hablar un poco de eso si quieren, porque son cosas que he pensado hasta después del libro, y que los que la profesamos, que es mi caso, y exitosamente, que también es mi caso, sentimos el placer de perdernos en sus vericuetos y estar pensando durante días, quizás o meses, un tema específico y sacar alguna conclusión. Claro, yo cuando pienso en matemática, que hice humanístico, me vienen recuerdos de Vietnam de pensar en quinto, del liceo, Totalmente. no tengo que ir a profesor particular, no entiendo nada, me la voy a llevar cantidad a de febrero, plata ¿no? gastada en profesores particulares de matemáticas para que te entre esa Claro. ecuación de segundo grado Sí. que no podías resolver Claro. y que viene alguien te la explica Claro. así, sentándote al lado tuyo y diciendo, no, mira, esto es así, es así, Claro. es así, y no entraba en la cabeza. Y yo pero lo que te quería preguntar es justamente eso, si hay un problema en cómo se enseña la matemática, siendo que es una Claro. cuestión humana que te podría entrar, si sos estudiante de humanidades, como una cuestión humana más, justamente. Yo voy a hacerme una pregunta y contestarla. Bien. ¿Por qué los cordobeses hablan distinto que los uruguayos? ¿De acuerdo? Sí, porque es algo cultural que lo han aprendido desde siempre. Eso mismo. Y el rechazo a la matemática también está en la cultura occidental, por lo menos. Ujú. Es una cosa que se aprende o se inculca o se le mete a uno en la cabeza de chiquito, más en las mujeres que en los hombres. Mira. Está comprobado que muchas menos mujeres se dedican a la matemática y a física y otras. La ciencia básica en la cual hay más mujeres que hombres en todo el mundo es la biología. Ajá. Y otras ramas tecnológicas, pero hablando de las ciencias básicas, ese es el caso. En química, acá en Uruguay, en la ingeniería química hay más mujeres que hombres también. Y ese rechazo, yo lo aprendí, lo estudié, lo comencé a estudiar estudiando un libro de pediatría, Sí. un artículo que se llamaba The Rust to Math, el rechazo a la matemática, el odio a la matemática, donde se muestra que efectivamente se va aprendiendo el rechazo. Y es que la sociedad rechaza a las ciencias abstractas, Claro. que son un poco más difíciles, yo no dejo de reconocerlo, pero que venimos de chiquito diciéndonos que la matemática es difícil, que va a ser difícil, que las mujeres no tienen que dedicarse a eso. Y no digo que yo estoy absolutamente en contra de la afirmación que estoy haciendo, de todas las afirmaciones que estoy Sí, haciendo. claro. Y lo cierto es que es así. Por tanto, la comparación de por qué los cordobeses hablan de estos uruguayos tiene sentido con lo que Pero estoy no diciendo. tiene algo en cómo, más allá de que pueda haber una cuestión cultural y de Sí. legado, no hay una cuestión de cómo se enseña, de que no se está haciendo efectiva la forma. Lo primero que sucede, esos son datos estadísticos seguros, es que la gente que se dedica al magisterio de primaria, uso la palabra magisterio que es la que se usa acá, pero en general a la enseñanza primaria, se dedica a hacerlo, a ser maestro, porque le cuesta la matemática. Mira. Y por lo tanto la dificultad de la enseñanza viene bastante de abajo. Yo diría que un niño a los 3 o 4 años gusta de la matemática, gusta de lo cuantitativo, gusta de comparar cantidades de peras y de juguetes. Sí. Y eso no digo que vaya desapareciendo, en mi caso está claro que no desapareció. Claro. Y de lo geométrico con los cubos, perdón. También, está muy bien, sí, está. Pongo como un ejemplo para no gastar gran parte del programa. Yo no sé dónde están filmando, ahí, muy bien. Sí. Ahí está. La 1, si querés mirar. Si querés mirar la cámara es la 1. Yo quería preguntarte, Adelante. ¿qué opinás, por ejemplo, de que en Uruguay se esté tratando un proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, de Diputados, que se busca sincerar los precios de los productos? Es decir, que ir al supermercado ya no plantea un desafío, ¿no? No sé si estás al tanto de este proyecto. Estoy al tanto de lo visto en otros países.
uno sabe cuál es cuánto pesa la unidad de peso o de medida o de lo que sea del objeto, y uno por tanto no tiene por qué hacer la cuenta como yo la hago, Claro. que Una simple regla de 3. me cuesta poco. Cuando me dicen que está el precio, el de 300 gramos y el de 400 gramos, yo veo cuánto sale el de a kilo para saber cuál es el más barato, más allá de la papelería y todas esas cosas que vienen asociadas a cada caso. Me parece bien que se establezca que el precio, llamémosle que unitario, depende de la unidad, insisto, porque hay objetos que vienen con las unidades de Estados Unidos o de Inglaterra y no en el sistema métrico decimal, que es el que utilizamos acá en el Uruguay. Pero no... ¿Saben que el sistema métrico decimal fue impuesto por la Revolución Francesa? Sí, es verdad. Es una cosa fundamental Sí, que muestra Sí. cuán creación humana son Claro, las cosas claro. que hacemos. Claro. Esas que hacemos todos los días, porque todo el mundo mide de a metro. Sí. ¿Y quién inventó el metro? El metro es una invención bastante extraña, Sí. que es no sé cuánta parte del meridiano que va de Barcelona a alguna ciudad del norte de Francia. Claro, no es algo que cayó divino del cielo, sino que es Exacto. totalmente una convención. Y que fue motivado por el uso indebido por parte de los señores feudales de unidades distintas para engañar a sus siervos. Claro. Claro. ¿Cuánto le dedicás de lectura en tu vida cotidiana a las matemáticas? Quiero preguntarte, por ejemplo, ¿te lees al matemático japonés voy a intentar decirlo bien, Shinichi Mochizuki? ¿Te embarcás en esas lecturas? Lecturas de matemática general de la disciplina no hago, o hago de las que están cercanas a mi disciplina, que si quieren hablamos después de eso, ¿cuál es? Pero yo creo que ningún matemático hace lecturas genéricas de matemática. Uno agarra un libro y le interesa saber sobre, hay cosas que estoy haciendo ahora, sobre el anarquismo en literatura en Uruguay en el año 900, que es un libro editado por la misma Estuario sobre eso. Bueno, y leo. Así no leo matemática. Y es imposible leer matemática de esa manera. Claro. Volviendo al tema de la enseñanza, sí. Él tira las preguntas bombas, me obligan a contestarlo. Son buenas. Tranquila, preguntas. tranquila. Son provocadoras, Porque está bueno. es incisivo, volvió con toda. va volvió al con hueso, no, es nuestro mejor periodista. No, pero volviendo al tema de Sí, la Sara. enseñanza, que me estabas comentando de cómo se enseña. Vos no crees que haya un problema en cómo se está enseñando, pero te quería preguntar. Creo que hay un problema. Perdón, no. Eso Ahí no. va, no, eso no quedó- Dije que quedó sin tiene que haber responder. un problema, porque si que lo enseña Claramente. en los niños de Claro. 5, 7, 8, 10 años Es la gente no que no tiene le mucho gusta. entusiasmo con la disciplina. No, y hay va a ser profesores difícil que la enseñe particulares bien. que se llenan de guita. Sí, es No. un esquema Ponzi, ¿no? No, después eso continúa en la enseñanza secundaria y superior también. Y es un hecho que los profesores de matemática, yo ahora me incluyo, capaz que yo soy muy elogiado por mis clases y cosas así. Los profesores de matemática no enseñamos bien. Yo creo que es así, ¿Por qué? no le damos gusto a la matemática. Muy en particular es que la mayoría de los profesores, en particular, no quiero acá ubicar ningún nivel de la enseñanza porque no me gusta personalizar aunque sea O más, generalizar. son más Sí, entiendo. de Sí. decenas de miles, no, pero miles de personas. Ellos mismos aprenden la matemática de una manera muy formal. Okay. La matemática es 1 más 3 es 4, y cuidado, propiedades más complicadas, raíces cuadradas y etcétera, cosas que hablan ustedes. Y la matemática no es solo eso, y dicho con el debido respeto, ni es principalmente eso. La Bueno, matemática es una manera de ver ordenado al mundo, de cuantificarlo, de hacer abstracción de él, y eso es difícil de transmitir. Roberto, Más ¿alguna- gente que no quiere, en el sentido que viene educado para que no le guste. Sí. de alguna manera, Roberto, eso lo trasladás al libro, ¿no? Digo, Sí. esa dimensión humana de la matemática. Ese es el motor para escribir el libro. Sí, yo diría que después que leí ese artículo de esa revista de pediatría, me entusiasmé con decir esto no puede ser, y empecé a leer, a hablar con figuras importantes de la educación matemática en el mundo, diría yo, con gente en Brasil, que es donde yo me doctoré, gente de franceses, suizos, belgas, para hablar de temas que hacían a cómo se piensa la matemática, cómo la pensamos, porque no es una cosa fácil de darse cuenta realmente. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno hace matemática? Claro. Y este es un ensayo, pero imagino que el público objetivo no son solo tus colegas, sino que también es para el público en general, ¿no? Sí. ¿Para quién se puede nutrir de esto? Yo diría que el libro está escrito para gente que ha hecho algún estudio de matemática iniciales, pero un buen estudiante liceal podría entrar,
Yo he dicho, y no me retracto, creo que está bien, que leído no es una novela. No, es un ensayo, Hay que claramente. Bien. sentarse a Sí, leerlo. lógico. Dormirse en la cama con él no va Claro. para ningún lado. No es para leer en la playa tampoco. En la playa capaz que sí, Bueno. porque hay algo que se le vayan los ojos para algún lado, por alguna razón, que a mí se me van. Se puede Sí, leer en la bien. playa. Pero la mitad del libro se puede entender por público general. Claro. Quizás no con la riqueza con que yo quise poner ideas, pero las ideas básicas surgen de ahí. Porque además, como son capítulos separados, se puede entender uno, avanzar en el otro. Los artículos sobre enseñanza, que es sobre los números y los números en la recta, los números de contar, se llaman naturales, y los números en la recta se llaman reales. Esos dos capítulos son legibles, tratan de ser explicativos, didácticos. Te traslado una pregunta de nuestro Sí. colega Tobarashi, le dicen, que es interesante, que pregunta ¿qué problema matemático ha sido el más desafiante en tu vida o al menos el que más te fascinó? La verdad que a mí mi mundo matemático fue lineal con una interrupción de 15 años. Yo paré de hacer matemática durante 15 años, entre los 25 y los 40, por decir algo. Estuve preso, tuve vida clandestina, etcétera, son rasgos que son de mi vida. Pero antes de eso, yo aprendí matemática, entre los 17 y los 22, 23 años. La matemática que yo sé es la que aprendí ahí. Por eso insisto tanto a los muchachos que estudien, que aprovechen esa cabeza fresca que se tiene. Claro. Después florecí, porque tuve la oportunidad de dedicarme, de relacionarme con... La democracia. No, sí, ahí está. No, antes porque empecé, después de salir de prisión a fines del 82, en el 84 ya estaba empezando a hacer estudios no tenía ningún título yo. Todos mis títulos son de veterano. No era ni bachiller es el nombre en portugués, ni licenciado en matemática. Así que hice toda la carrera rápidamente y la hice aún pidiendo permiso en el Departamento 5 de Inteligencia y Enlace, donde me habían torturado previamente. Tenía que ir ahí a pedir permiso para viajar al exterior. Tremendo. Y me fue bien. Me vinculé con la mejor escuela de mi rama, tanto en América como en Rusia, en la Unión Soviética, y los problemas más importantes que yo he resuelto, quizás que fueron los que me llevaron más tiempo, más dedicación, tienen que ver con el estudio de movimientos desordenados. Movimientos desordenados, se le llama caóticos a eso. Estudié un sistema muy simple que se llaman billares, y mis resultados más importantes de billares son, dada una definición de lo que es el desorden, comprobar que ciertos movimientos en una mesa plana con ciertos bordes, la frontera de la mesa raros, claro, no una mesa rectangular como la de Billar, que ahí no pasa nada interesante respecto del caos, eran desordenados realmente, representando las fórmulas. Después tuve unos resultados buenos sobre velocidades lentas de visibilidad del caos, eso se llama decaimiento de correlación. Y posteriormente escribí un libro que no lo traje, que es sigue siendo la Biblia de la temática esa, se llama Billares Caóticos, está editado en los Estados Unidos. Lo hice con un matemático ucraniano, pero que se formó en la Unión Soviética y después se trasladó a Estados Unidos, con el cual hicimos amistad, por más que discutíamos mucho sobre otros temas, y escribimos ese libro que decididamente, cuando yo digo en broma, lo que me hizo famoso es ese libro. ¿Vas mañana a la marcha de silencio? Sí. Bien. Hay varias más cosas de esas que las tengo incorporadas en mi vida y me siento mal si no voy. Bien, bien. Y hablando de lo que te hizo famoso, te quería preguntar qué te dejó tu paso por la Universidad de la República como rector. ¿Cómo recordás? Alegría, porque yo estoy contento de haber sido rector, de haber dado servicio a una institución que acá le debo muchísimo. Claro. Yo digo, en serio lo digo, mi madre, Osana Abramián, y la Universidad de la República son los apoyos que tuve en el exterior, en particular en Brasil, por parte de una persona que acaba de morir, Jacob Pali se llama, han conformado mi mundo académico, político, social, no sé. Y estoy contento de no serlo.
Ujú. Bien. Tengo una... Es agotador el trabajo grande Sí, adelante. Estaba viendo el tema de la tapa. Recién había reparado que es un ajedrez, son figuras de ajedrez y se destaca el peón. Imagino que la matemática es un peón para manejarse en la vida, ¿no? O sea, En su momento a mí no me gustaba mucho la tapa, el color es espectacular y muy moderno. muy diría yo. lindo, sí. Es una buena tapa, ¿eh? Sí, Un abrazo a Martín Fernández de UMA Editorial. Sí. Sí. ahí va, muy bien. Y lo del peón, que yo no reparé que era la figura que se destacaba, me parece muy oportuno, realmente, porque yo mismo me considero un peón en mi trabajo, por más que pues parece raro que lo diga así, después de tantas cosas que me han ido bien. Claro. Pero Estaba en ahí hay va. que trabajar para hacer las Sí. cosas. No, Hay que pero dedicar- imaginé que simbólicamente el peón representaría como que justamente la matemática está en todo y quería preguntarte en qué ves en el día a día de la matemática. Bueno, esta cosa que me preguntaba él sobre Por ejemplo. no sé, Precios. los precios, las sumas, los cálculos para no perder dinero con inversiones que uno hace, que es notorio que está haciendo de las becas que hemos creado con mi hija tienen que ver con mi capacidad de no perder dinero. Pero la matemática está en la inteligencia artificial que tanto se habla ahora. En el fondo son un montón de máquinas que gastan mucha electricidad, que eso Y se habla agua. poco y hay que hablar de eso porque Sí. si no nos creemos que estamos en el mundo ideal donde todo es gratis, Y no todo, pasa ahí nada va. en ningún lado. Totalmente. De algún lado vienen las cosas, ¿no? No, y de grandes técnicas para guardar información y para desentrañar la información que se guardó. Yo he puesto un ejemplo que dolorosamente me lo aplico a mí mismo. En algún lugar hay algo o alguien que tiene todas mis entrevistas, todas, la que hice cuando era militante estudiantil, las que hice cuando era un joven matemático, cuando hice cuando era rector, cuando salí de la prisión, yo qué sé, está en algún lado. Y el problema es que no es tanto problema, el problema es que se puede buscar esa información y encontrarla. Claro. O sea que todo Markarian está en algún lado y hay La alguien trazabilidad. o algo que es capaz de ir a buscar lo que él necesita de esa información de Markarian. Y eso es terrible. Roberto, quería pedirte, permiso, Rose, si nos puedes filmar el libro Claro. Sí. para que lo podamos regalar para el televidente, oyente, seguidor de Se Arregla el Sí. Mundo. El que quiera el libro, que comente el libro. Matemática. Matemática, tiene que decir Matemática. matemática y lo sorteamos. O redactar rápido la tabla del 7. No, mentira, matemática. La del sitio es más difícil. No, es la de Roberto Markarian, para aquellos que no estaban en la presentación y no lo conocen, bueno, deberían conocerlo, fue rector de la UDELAR en la Universidad de la República, es matemático, doctor en matemáticas, acaba de publicar su último libro junto a Editorial Estuario. Es un ensayo, se llama La dimensión humana de la matemática, que ahí lo que se hace, lo comentamos, pero es una reflexión profunda sobre la matemática, vinculado a la cultura y a la cultura y a las personas, a lo humano, Sí. y cómo esta percepción... Bueno, va para Tograxi, ¿eh? Fue Sí. el primero. ¿sí? Bien, se lo Capaz que merece. cómo esta percepción a veces tan abstracta y técnica puede ser tan mundana y tan corriente, y de eso es lo que trata el libro. Y bueno, nada, Le agradecer. puso- va- y le está poniendo empeño Markariana a la dedicatoria. ¿La podemos leer? A ver, ¿la podés ponchar? Dice, para un programa simpático, provocativo. Muchas gracias, R. Markarian, mayo 2025. Espectacular. Muchas gracias, no sé si se Roberto. puede. Gracias por venir. Espectacular. Tuya, Tobaraxi, tuya. Va tuyo. camino- Yo recomiendo Va camino a tu casa. Pará, a ver, atención. recomendación. Yo recomiendo el libro, la mitad del libro lo puede entender, como dije hace un rato, no superficialmente, pero no con la profundidad que yo querría que se entendiera. Hay una figura en la página 132 Sí. A ver, yendo. que es una figura típica de representación del desorden en los movimientos, que yo recomiendo que la miren con cuidado, porque a pesar de que parece borrosa, ahora que me hablaron de Martín, se preocupó la editorial de que fuera una buena reproducción, y es una buena reproducción. Ahí la estaba viendo. Hay que mirarla y mirarla y mirarla. ¿Quieren que la muestren? Muéstrala, La- muéstrala. Ahí está, Ahí. es esto que está acá. Perfecto. Esto. A la 1. Bien. Esta es una figura, es No, una pero ahí me figura está- mucho más ah. detallada y realizada menos esquemáticamente ¿Sí? y con procedimientos computacionales y gráficos más está. poderosos que los de la Bravo, figura eso 3. mismo, ahí está. Ahí va. Está perfecto. Lo que está leyendo ella está abajo en la figura. Sí. Que la miren con cuidado y se pierdan un cuarto de hora mirando, En esa imagen. leyendo el texto y yendo para arriba y para abajo. Las líneas no son un error.
Las que no van al a la mariposa, que esa es la figura que está Representado. representada, vista de un lado no normal, no como se representa generalmente, pero las rayas son miles de trayectorias de una solución de una ecuación que está vinculada con el clima. Claro. Lorentz era un meteorólogo y descubrió que pasaban cosas muy raras cuando interpretaba las ecuaciones que describen el movimiento de subida y bajada de las nubes. Bien. Ah. Gracias, Roberto. Gracias por venir. Gracias por tomarte Muchas el tiempo. gracias, Un placer. El libro está en todas las librerías. Sí, Pueden... vayan, agarren y compren. Eso, vayan a agarrar. Es de estuario. Gracias por tomarte el tiempo. Un placer. Muchas Bueno, gracias. nosotros nos queda Roberto. Gracias a poquito- ustedes.